La alimentación ha sido a lo largo de la historia siempre una constante de preocupación para el hombre. De hecho, el avance y el desarrollo de las civilizaciones, el tema alimentario tenía una gran importancia en el desarrollo de todas las civilizaciones. Claro, recordemos la medicina hipocrática, por ejemplo. Recordamos aquello de que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Esto es del siglo V a.C., imaginemos desde cuándo vienen ya los conceptos de alimentación y nutrición. Después tenemos ahí un parón o un retroceso en la historia, podemos llamarlo como queramos, y ya en las últimas décadas, 3, 4 últimas décadas, pues la nutrición y la alimentación empiezan a tomar una dimensión considerada. Tanto es así que hoy en día, gracias a la investigación, no solo sabemos que alimentarnos es básico para el ser humano, es la manera que tenemos de tomar la energía, las plantas la toman del sol, pero nosotros no solo podemos tomarla del sol. Es decir, que sabemos que la alimentación es importante, pero hoy en día sabemos que la elección de los alimentos que queramos ingerir o que vayamos a ingerir puede condicionar nuestra calidad de vida, tanto para bien como para mal. Por tanto, la alimentación y la nutrición son dos conceptos que a menudo se confunden y, sin embargo, tienen matices distintos. La alimentación es esa elección de alimentos que queremos ingerir, es un acto voluntario, un acto consciente y, como tal, es un acto que nosotros podemos educar. Es difícil, no siempre es fácil educar, digamos, como ya veremos después, una carga sociocultural, pero es educable. Todos estos actos definen el comportamiento alimentario, y el comportamiento alimentario mantenido en el tiempo viene a dar los hábitos de consumo que tiene una población. Por otra parte, tenemos la nutrición, que es ese conjunto de procesos internos que realizamos en nuestro organismo, que consiste en transformar esos alimentos que ingerimos en pequeñas moléculas que llamamos nutrientes y que están contenidos en el alimento. A nivel intestinal, que es nuestra zona absortiva, se absorben al torrente sanguíneo y, gracias al torrente sanguíneo, estos nutrientes se distribuyen por todo nuestro organismo hasta llegar a la zona más íntima que tenemos, pelo, uñas, hasta ahí llegan los nutrientes. Por tanto, la nutrición, digamos que va a condicionar o va a definir nuestro estado de salud. Bien, ¿cuáles son esos factores que intervienen en el comportamiento alimentario? Tenemos unos factores intrínsecos al ser humano, que son la necesidad, una dimensión psicológica y unos factores personales. Por otra parte, tenemos unos factores que son extrínsecos, son factores del entorno, los socioculturales, y son el conocimiento, la religión, el marco legal y económico y las costumbres o creencias. La necesidad primaria del ser humano, que es comer, es el factor primordial intrínseco en el ser humano. Este factor viene condicionado por la disponibilidad de alimentos y la disponibilidad económica. Observemos unos segundos estas imágenes, ¿vale? Y veremos, a ver qué os sugieran, a ver si sugieren lo mismo que a mí, que por eso las escogí. Aquí tenemos un bebé que hace un gesto que responde perfectamente a la necesidad más primaria del ser humano, que es la de tener hambre, abre la boquita porque tiene hambre. Después, a mano izquierda, tenemos un nene que tiene una exposición de alimentos y se ve una pequeña exposición de alimentos, es decir, hay una poca disponibilidad de alimentos. Si observamos el entorno de esa fotografía, vemos que se trata de un entorno pobre. Por otro lado, en la fotografía de abajo que tenemos una mujer que mira a derecha y a izquierda de la gran disponibilidad de alimentos. Claro, todo esto, imaginaros lo que puede hacer en el ser humano. Ya está definiendo el pequeño bebé, a pesar de la corta vivencia, ya sabe que tiene que abrir la boquita. Todos estos factores son muy importantes en el comportamiento alimentario.
¿Y qué decir de estas dos fotografías que tengo aquí a la derecha? Son dos fotografías distintas que, sin lugar a dudas, van a responder a un comportamiento muy distinto en un mismo niño. Si trasladásemos a un mismo niño a una zona y la trasladásemos a la otra, evidentemente en 5 años su comportamiento alimentario sería diferente. Me imagino que viene a sugeriros lo que a mí. Considero que sí. Vale, por otra parte tenemos una dimensión psicológica. La dimensión psicológica son las emociones, esas emociones buenas y malas que tenemos en muchos momentos y que a veces implican o inducen a ingerir alimentos incluso sin tener apetito, para cubrir, digamos, una necesidad de aportarle placer a nuestro organismo a través de la comida. Son también esas vivencias y esas experiencias que tiene el ser humano desde que nace y a lo largo de los años a medida de que va creciendo. Por eso es tan importante, nosotros los nutricionistas siempre recalcamos que en un hogar familiar tiene que haber siempre una gran cantidad de vegetales frescos. ¿Por qué? Porque dados los estudios y la composición de estos alimentos que sabemos que aporta grandes beneficios, tienen que estar presentes y justamente son los alimentos que desde pequeños nos cuesta ingerir. Claro, a medida de que aumentamos la exposición en los hogares familiares, aumenta la probabilidad de que un niño ingiera estos alimentos. De hecho, hay estudios que han trabajado con niños y se ha observado que se necesitan aproximadamente entre 80 y 100 veces de exposición de un alimento hasta que el niño acepta probarlo, ya no que le guste, sino que acepte probarlo. Vale, aquí tenemos pues el resultado de la vivencia de un niño que jamás ha visto en su casa hortalizas o verduras, pues todo esto también condicionará su comportamiento alimentario. Tenemos los factores personales, que son factores que atañen a un individuo y no atañen, son ajenos a otro. Horarios de trabajo, sabemos que siempre andamos apurados de tiempo. Tiempo para comer bien, para dedicarle al menos media hora para comer. Dedicar una pequeña parcela de momentos del día para cocinar y tener conocimientos, poder ir a comprar y elegir aquellos alimentos que queremos cocinar. Para eso se requiere una pequeña organización. Y vamos a ver ahora los factores extrínsecos. Son los factores socioculturales, como el conocimiento, esas capacidades adquiridas por el hombre que forma parte como miembro de una sociedad. Aquí cabe la prevención de enfermedades, cabe el estudio de enfermedades, que es la fisiopatología, cabe la fisiología del ser humano, cada vez sabemos más cómo funcionamos por dentro. Todo esto es consecuencia de estudios. Si un sistema digamos, político de un país tiene cabida para el conocimiento, pues esto también va a determinar el comportamiento alimentario de la población que habita en esta zona. ¿Qué decir de la religión? La religión que acapara el mundo, que distintas religiones abarcan el mundo, donde los alimentos tienen un valor simbólico y donde se generan prohibiciones. Pensemos en la vaca sagrada de los hindús, pensemos en la prohibición del cerdo para los musulmanes, nuestros panes y peces de la Biblia en el cristianismo, también el tiempo de Cuaresma, que en aquel entonces pues estaba, y también el Ramadán, ese ayuno desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Pensemos en todos esos ese simbolismo en torno a la alimentación. Más factores socioculturales, el marco legal y el marco económico. Esto limita y controla la industria alimentaria.
De manera que el objetivo que se pretende en este entramado legal y económico es velar por la seguridad de los consumidores. Aquí tenéis una fotografía que simula como unos injertos agro en la agricultura. Pues ¿quién vela para que por ejemplo, la manipulación genética? Aquí estaría la manipulación genética. ¿Quién controla hasta dónde se pueden manipular los alimentos? Pues esa aquí, en el marco legal y económico. Pero pensemos también, ¿dónde está el marco legal y económico en Sudáfrica? No hay, apenas hay alimentos. Si habrá alimentos envasados, ¿qué decir del etiquetado, de nuestro etiquetado? El etiquetado de todos los alimentos, que cada vez ese marco legal cada vez exige más a la industria alimentaria. Y por otra parte, las costumbres, que es ese patrimonio histórico aprendido y compartido entre generaciones. Y aquí tiene cabida la tecnología culinaria. ¿Qué sabemos de los alimentos? ¿Cómo los podemos cocinar? ¿Qué hemos aprendido y qué nos han pasado las generaciones anteriores? Recordemos, por ejemplo, el vapor. ¿Cuánto tiempo tiene el vapor? ¿Qué tiene el vapor? Pues 8 años, 10 años tiene la técnica de vapor. Sin embargo, antes sí que se cocinaba con cazuelas de barro, no había microondas. Es decir, pensemos en todo este entramado que va definiendo al ser humano. Este enfoque multifactorial, que al final lo que determina es el comportamiento alimentario. Bien, nosotros los nutricionistas debemos tener en cuenta que los individuos no son cajas vacías donde arrojar la verdad. Ya veis la carga multifactorial que tiene el ser humano desde que empieza. Debemos establecer siempre unas recomendaciones que tengan sentido común y ser conscientes de la diversidad cultural, de evitar estereotipos y malas interpretaciones. Por eso decimos los nutricionistas que es más fácil cambiar de religión que de hábitos alimentarios. Creo que 50-50 estará así, ¿vale? Bueno, por tanto, existen muchas formas de alimentación y una sola de nutrición. Todas las formas de alimentación son buenas siempre que haya una buena selección de alimentos. Alimentos que en su contenido tengan los nutrientes que necesitamos para nuestro ciclo vital. Y pasamos a los patrones de alimentación. Seguimos, los patrones de alimentación son tendencias de consumo de toda una población. Tiene que ver con los hábitos alimentarios que tiene cada individuo, ¿vale? Un patrón alimentario viene de cada país o cada zona geográfica, tampoco está por países, pero sí que está delimitado por zonas geográficas, tiene un determinado patrón alimentario. Son dinámicos y evolutivos y no siempre todos en una buena dirección. Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos ahora parece que toma conciencia y vuelve un poco a la carga de una buena alimentación, una alimentación saludable. Pero cuánta comida preparada ya hace años, bastante más años que nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Pues siempre estamos un poquito por detrás. Nosotros ahora estamos, digamos, en el auge de las comidas preparadas, de prisa y de optar poco por la alimentación fresca. Bien, ¿y cómo se obtienen estos patrones alimentarios? Para obtener estos patrones alimentarios se requiere un gran esfuerzo por parte de organizaciones, bien públicas o bien privadas. Sabemos también que algunas firmas farmacéuticas tienen dinero para poder investigar y también, digamos, que colaboran con la obtención de nuevas teorías y nuevas formas o componentes en la alimentación. Y todo esto con el fin de establecer políticas nutricionales de mejora. ¿Qué son las políticas nutricionales de mejora? Para establecer políticas nutricionales de mejora necesitamos muchísima información, información que organismos dedicados a la investigación nutricional nos van a aportar. Información y datos que nos aportará esa vigilancia nutricional para ese observatorio, digamos,
que va a determinar o va a fijarse hacia dónde va nuestro patrón alimentario, porque cuando un patrón alimentario no es del todo adecuado, el objetivo es que tome una buena dirección hacia la consecución de la alimentación saludable. ¿Qué tenemos en la investigación? Por ejemplo, las spots publicitarios son política nutricional. Son política nutricional también las guías alimentarias. Todos esos panfletos que vemos a veces en los centros de salud, todo eso es política nutricional. Y ahora quiero citaros varios. Política nutricional también es establecer objetivos de salud. También es hacer programas de información y programas de educación alimentaria. Después, en el campo de la investigación, podríamos investigar la composición de alimentos, podríamos investigar, como hemos hablado antes, qué papel juega un determinado componente de un alimento en la fisiología del hombre. Y en cuanto a la vigilancia nutricional, ¿qué podemos vigilar? Pues podemos establecer la relación entre salud y enfermedad, o la relación entre qué se consume, qué tendencia tiene este patrón de consumo, qué enfermedades son las más prevalentes, gracias también a la epidemiología, a esa recogida de datos, cuáles son las enfermedades más comunes que tiene una población. Todo eso sería vigilancia, y para eso en hospitales, en centros de salud, parece que solo nos asistan, pero detrás de una visita pues hay una gran labor, hay una serie de toma de datos que se van almacenando hasta que el observatorio solicita esta toma de datos para poder establecer políticas nutricionales. Aquí tenemos a modo de ejemplo esto está obtenido, hay una gran información y se está obtenido del Magrama. No sé si conocéis el Magrama de gobierno.com, pero hay una gran cantidad de información sobre la tendencia de consumo que tiene un país. Aquí, por ejemplo, en España, ya os digo, es a modo de ejemplo, hay muchísima información, pero para que veáis un poco cómo lo hacen y cómo establecen los patrones, tenemos la evolución de los alimentos. Alimentos que más se consumían, no sé si lo veis, está un poco borroso porque no he podido sacarle más nitidez. Por ejemplo, son porcentajes. Tenemos huevos 3,4, en pan hemos consumido, y eso es respecto al año anterior. Siempre estos paneles de consumo siempre van un poquito por detrás. Si ahora estamos en el 2015, pues estarán recopilando toda la información para a lo mejor en el 2017 sacar la información del 2015. Por eso esta información es del año 2012-2013. ¿Vale? La evolución, cómo ha evolucionado el consumo de leche en un 1,1. ¿Y qué alimentos han perdido, digamos que se han consumido menos en el año 2013? Pues mira, las carnes han bajado un 0,1. Ha bajado el consumo de zumo y de néctar, un 2,5% respecto al año anterior. En vinos espumosos, claro, dada la crisis, pues vinos espumosos, observamos que los alimentos que no son de primera necesidad son los que han bajado mayormente. Un 3,7 han bajado los vinos espumosos. Vale, esto simplemente era para que os hagáis una idea de la gran cantidad de estudios que están detrás de la alimentación y de la nutrición. A ver si puedo, y os colocaré también otro tipo de política, que son los spots, que creo que os gustará. A ver, tengo un spot publicitario, a ver si me deja. Ahí, sí. Ah, vale, perfecto. Sí, eso es. Ah, pues sí, genial. La
Alimentación.es, si os interesa, también es una página muy interesante del Ministerio para, bueno, tiene una gran cantidad de información que podéis también ojear. ¿Se oye? Sí. Mediterráneamos con estilo de vida, de eso para los besos. ¿Qué quieres que te diga? Hay gente como tú que desde aquí te llama. Mediterráneamos con estilo de vida, de eso para los besos. ¿Qué quieres que te diga? Hay gente como tú que desde aquí te llama. Deja la comida basura y apúntate a la sana. Te digo cómo hacerlo, yo propongo algo. Préstame atención, ¿me estás escuchando? Aprende a cocinar con productos naturales, dieta mediterránea, fruta y por qué no unos tomates. Desde el mar hasta la mesa, con aceite de oliva. En el plato boquerón es una buena alternativa. Mándanos tu vídeo, tu receta rapeada. Solo usa ingredientes de la pirámide alimentaria. Y recuerda, mediterráneamos con estilo de vida, de eso va mi rap. ¿Qué quieres que te diga? Aprende a cocinar, marcándote un rap. Comida mediterránea, un estilo actual. Participa en el concurso Mediterráneamos.es. Mediterráneamos, ya ves. Vale. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Habéis visto de qué forma tan sutil se intenta llegar al joven que cocina poco, que consume poquito producto fresco? Está bien. Bueno, hasta ahora hemos, esto es la composición de la cesta, el panel de nuestra cesta, también está dentro del panel de consumo. Aquí también forma parte, como antes, de políticas nutricionales que establece el Ministerio. ¿Qué compramos? ¿Qué solemos comprar? En el año 2013, ¿qué compramos? En carne gastamos un 7,9%. En pesca, consumimos menos pescado, consumimos más carne. Frutas frescas, estamos en un 15,2%. Pan, un 5,5%. Huevos, ha aumentado el consumo de huevos en un 1,3%. Toda esta serie de datos es la que tenemos en el panel de consumo. Bien, hasta ahora hemos hablado y hemos tratado algo de la nutrición comunitaria. Pero vamos a pasar ahora a la nutrición individualizada. Hemos visto cómo el comportamiento alimentario determina los hábitos de consumo, cómo los hábitos de consumo también tienen una influencia importantísima en nuestro estado de salud, y que gracias a las políticas nutricionales y gracias a la investigación podemos establecer pautas dietéticas adecuadas. ¿Y qué es la dietética? Pues es la combinación de la nutrición y de la alimentación. Son técnicas y el arte de utilizar estos alimentos para conseguir una alimentación saludable. La dietoterapia, en cambio, es el uso de estas disciplinas con el objetivo de paliar una enfermedad. Y pasamos a la alimentación saludable. La alimentación saludable se define por estos cuatro ideas básicas. Hablamos de que una alimentación es saludable cuando es equilibrada, es decir, que hidratos de carbono, lípidos y proteínas están en su debida proporción. Hablamos de que es variada porque no existe un alimento completo que tiene todos los nutrientes y por eso debemos de hacer una buena combinación de alimentos para obtenerlos todos. Es suficiente porque nuestras raciones siempre tienen que ser controladas,
no podemos, si tenemos sobrepeso, por ejemplo, o tenemos infrapeso, excedernos en las raciones o no comer lo suficiente. Y es adecuada cuando se adapta a mi estado fisiológico. Niñez, madurez, embarazo, lactancia, ¿vale? Senescencia. Aquí tenemos la pirámide alimentaria, es una pena que no se pueda leer bien, pero bueno, la pirámide alimentaria, sé que la conocéis todos, es una muy buena herramienta para aprender a comer, porque de forma muy gráfica tiene todos estos 4 conceptos, de forma gráfica están integrados en la pirámide. Es decir, tenemos una base, en la base de la pirámide, bueno, ya sabemos que la dieta mediterránea digamos que integra en el concepto de alimentación saludable el hecho de las relaciones sociales, el hecho de tener tiempo libre para disfrutar. La hidratación, muy importante la hidratación, en menor cantidad, la toma de infusiones o cafés. Aquí en este escalafón tenemos las frutas, verduras y los hidratos de carbono que deberíamos consumir todos los días. Es decir, desde aquí dice cada día, tenemos que cada día y de forma semanal. Hasta aquí todos estos alimentos serían de consumo diario. Frutas, verduras, lácteos, y de forma semanal deberemos combinar carnes, pescados y huevos. Mayoritariamente pescados. Combinar blancos y azules. El azul es el que tiene el omega 3, preventivo de Alzheimer, por ejemplo, y de enfermedades degenerativas. Después también de forma semanal, de forma ocasional, tenemos los embutidos y los azúcares. Aquí, a modo de ejemplo, os he puesto cómo componer nuestro menú. Es una idea básica para que os vayáis de aquí con algo a nivel personal y que podáis hacer. Y aquí tenemos un menú. ¿Cómo repartir las tomas al día? La cantidad de alimentos. Un 25% deberían estar en el desayuno y media mañana. Aquí estaría ese 25% de mi energía al día. En la comida debería consumir entre un 30 y un 40% de la energía total. En la merienda, entre un 10 y un 15%. Y en las cenas, entre un 20 y un 30%. Vale, ¿cómo organizaría yo mi menú? Pues bueno, en el desayuno, para que un desayuno sea completo, necesitamos lácteo, fruta, algo de hidrato de carbono, que es el cereal, y algo de frutos secos. Los frutos secos tienen ácidos grasos poliinsaturados que son saludables cardiovascularmente y principalmente las nueces, que son ricas en omega 3. Las nueces es el único alimento que contiene omega 3. A media mañana nunca debemos pasar de esta toma a la comida sin antes, a mitad mañana, haber ingerido algo más. Puede ser una pequeña pieza de pan, puede ser unas galletas, pueden ser unas rosquilletas saludables. Después, en las comidas, ¿cómo voy a organizar mis comidas? Pues entre mis comidas voy a organizar entre 50 y 80 gramitos de pasta, arroz legumbres. Aquí quería poner legumbres. Pasta, arroz o legumbres. Entre 50 y 80 gramos. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? Pues porque si tengo sobrepeso, más bien serán entre 50 y 60, y si tengo normopeso o hago ejercicio físico o soy deportista de élite, seguramente tendré que ir hacia los 80 gramos, que eso ya se personaliza. Para eso estamos los nutricionistas, para personalizar, pero esto es algo que vosotros podéis trasladar en vuestra rutina diaria. Después, recordar que no puede haber un plato de hidrato de carbono sin verdura, sin el pequeño aporte de proteína y la pieza de fruta. ¿Qué podemos tomar en esta colación de a media tarde? Pues yogures, vaso de leche, rosquilletas, galletas, también un pequeño trocito de pan. Y en las cenas siempre no olvidar la verdura cocida, principalmente cocida antes que cruda,
algo de hidrato de carbono si no se tiene sobrepeso y la proteína. Si observáis, hay más proteína por la noche que en la comida del mediodía. ¿Por qué? Porque generalmente, como a medida de que pasa el tiempo tendemos a coger peso, es más favorable por la noche la proteína que seguramente no vamos a almacenar. Es decir, por la noche nuestro organismo está en plena disposición para fabricar, y para fabricar lo que necesita son proteínas, de manera que la proteína no se almacena. La que utilicemos para que crezca nuestro pelo, para que crezcan nuestras uñas, todo ese material es material proteico. Ahí no hay hidrato de carbono, es todo material proteico, de manera que se requiere mejor por la noche. Si tomásemos los hidratos de carbono por la noche y tenemos sobrepeso, pues son menos aconsejables. Pero la verdad es que en vuestras edades tampoco hay que hilar tan fino. Bien, reglas de oro de la alimentación saludable, y vamos finalizando. Seleccionar buenos hábitos alimentarios a lo largo de tu vida. El agua siempre tiene que ser la bebida de elección. Debemos usar siempre técnicas culinarias sencillas. Está bien que los días festivos pues nos entretengamos más en hacer un cocido, en hacer comidas algo más pesadas, pero por lo general, como rutina diaria, se prefieren las técnicas sencillas. Disminuir el consumo de azúcares y de bebidas azucaradas. Disminuir el consumo de sal y de alimentos precocinados. Incorporar los hidratos de carbono en su forma integral para prevenir el cáncer de colon, que ya sabéis que el estreñimiento no es nada favorable para la prevención de esa enfermedad. Y controlar las raciones, la ingesta el tamaño de las raciones. Y respetar, si se puede, los horarios de las comidas. Una pregunta, de las técnicas culinarias sencillas. Sí. ¿Podrías distinguir cuáles son sencillas y cuáles son complejas, por ejemplo? Depende de los la olla a presión para hacer arroz caldo. ¿Eso es complejo o es sencillo? ¿Qué tiene la olla a presión dentro? Para hacer arroz caldo, un arroz con verduras. Por ejemplo. ¿Y qué más podría llevar? Pollo, conejo, tocino. Sí, ya le pones figura. Es decir, que la técnica culinaria sencilla no solo se refiere a la forma, al utensilio, sino se refiere a los ingredientes que estás utilizando. Esos son técnicas culinarias sencillas. Si tú vas a hacer, por ejemplo, vamos a hablar de un caldito en olla, que has dicho, pues yo cogeré, ¿qué es lo más ligero en grasa? El pollo. Cogeré el pollo, algo de verdura, cierro la olla, y eso es una técnica sencilla. No tan sencillo, el potaje de garbanzos, si lleva chorizo, si lleva los garbanzos, si lleva el tocino. Estamos haciéndolo en olla, utilizamos digamos, el mismo utensilio, pero ya no estamos hablando de una técnica culinaria, forma de cocinar sencilla, porque tiene demasiados ingredientes con elevadas cantidades de grasa. A eso me refería. El vapor, por ejemplo, el vapor es una técnica de los últimos tiempos mejor inventado, porque no hay solución de nutrientes en el agua, o la mínima solución de nutrientes, digamos que a medida de que el alimento se va reblandeciendo, algo puede pasar al agua que tiene abajo, pero prácticamente están todos en el alimento. Sin embargo, si hervimos y no vamos a tomar el caldo de este hervido, se quedan en el caldo de cocción. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de proteína, no estamos hablando de hidrato de carbono, estamos hablando de lo más esencial, de vitaminas y de minerales que han solubilizado en el agua. Sí. ¿Y al horno tiene propiedades las verduras? Menos. También es una buena técnica de cocción para mantener estos minerales y vitaminas. ¿Mejor que hervido? Sí, mejor que hervido. Sí, piensa que siempre que favorezcas la solución de vitaminas en el agua y el agua no la vayas a tomar, has perdido un gran porcentaje de vitaminas. Y las vitaminas son cofactores que intervienen en la obtención de energía. Procesos antioxidantes, obtención de energía, es optimización para todo. ¿Qué tenemos? ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos hablado?
Pues bueno, que la alimentación, todas las formas de alimentación son buenas si se hace una buena selección de alimentos. La musulmana, la hindú, la japonesa, todas las formas de alimentación son buenas, siempre que obtengamos todos los nutrientes que necesitamos para vivir y para optimizar todas nuestras reacciones químicas. La pirámide alimentaria, otra conclusión que podemos sacar es que la pirámide alimentaria es una herramienta muy útil para vosotros, que de forma gráfica puede ayudaros muchísimo y que no deberíais perderla de vista nunca, porque parece mentira que un gráfico pueda hablar tanto. Hay que analizarla bien, ya sé que no hemos podido verla con detenimiento, pero observar bien una pirámide bastante completa. Hay más simbólicas, hay algunas que tienen más letra, o más dibujos o menos, pero todas son muy interesantes. Y los cambios de comportamiento alimentario siempre requieren tiempo y fuerza de voluntad. Ya habéis visto que es una acción, y que es una acción que es consciente y que es educable. Bien. Y bueno, Sí, vamos. No, muchas gracias. Nada. Pero vamos a hacer, por favor, muchas preguntas. Yo es que para Claro. quiero que les expliques el concepto de epigenética. Sí, ¿De acuerdo? lo he dejado de lado por la trayectoria Sí, que ha... pero, por ejemplo, como has hablado de todas las dietas, Sí. si uno es musulmán, Vamos a la nutrición. Si uno es musulmán, su cuerpo está completamente adaptado a la dieta que tomas. Sí. Si eres Hindú, lo mismo. lo mismo. Explica los factores epigenéticos. Vale, vamos a ver. Todas las formas de alimentación son buenas si elegimos bien los alimentos. Los alimentos, digamos que sí que hay alimentos más tradicionales de una zona que de otra, pero los alimentos se pueden utilizar los mismos alimentos en distintas formas de alimentación y sin embargo el resultado ser muy distinto. Los musulmanes utilizan trigo. Sin embargo, el resultado final de una cocción es muy distinta. ¿Conocéis el cuscús? Sí. Vale, pues el cuscús es muy similar a nuestro puchero. Sin embargo, como tiene las especias y tiene esos pequeños matices que lo hacen diferente. Pero claro, aquí no debemos olvidar y no debemos perder de vista la nutrición. ¿Por qué los japoneses o por qué, digamos, esa tradición china que no acostumbra a tomar leche, por qué no metabolizan bien un lácteo? Pues porque no tienen enzimas para metabolizar el lácteo. Es un ejemplo con el que quiero que situéis lo que os estoy diciendo. Es decir, el organismo de un japonés se ha adaptado tantísimo a su alimentación que ha dejado de sintetizar enzimas, que son las que van a destruir esa lactosa, y por tanto no son capaces de metabolizar la lactosa, porque no tienen enzimas. ¿Por qué no tienen enzimas? No tienen enzimas porque hace generaciones que no toman leche, y por tanto nuestro organismo, que tiende a optimizar, deja de fabricar sustancias o componentes que no necesita. Por tanto, el tema de la epigenética, sí, ahora, dime. No, que solo quería preguntarte si esto no pasa solo a los japoneses también. No, para nada. O sea, necesitamos lactasa para poder... Necesitamos lactasa para poder destruir, para poder romper la molécula de lactosa, que es un disacárido, y que tiene que ser un monosacárido, es decir, una molécula formada por dos, tiene que dividirse para poder absorberse. Sí, no. Es cierto, ahí hay varios estudios de investigación que indican que estamos en proceso transitorio, es decir, que en este momento los seres humanos estamos dejando de fabricar, de sintetizar tanta lactosa como lo hacían nuestros abuelitos, por ejemplo, o generaciones anteriores. Pero todo es fruto de la evolución humana. Así hay estudios que lo dicen, que es fruto de la evolución humana. Pero ahí habría que indagar muchísimo más, porque seguro que hay bastante más detrás de eso. Bueno, hay cuestiones históricas y es, evidentemente, por ejemplo, con el desierto de Bering, cuando pasaban los
los transeúntes nada más que tenían para comer la leche de las cabras. Entonces, Sí. claro, al principio se morían hasta que ya uno Exactamente. se adapta, por puro darwinismo, Eso se adapta es. a consumir la leche para sobrevivir y empieza a fabricar Esa enzima. esa enzima. Entonces, el concepto de epigenética es muy interesante porque va haciendo que se modifique, digamos, nuestro organismo también en función de la alimentación. El concepto de epigenética es cómo cambia nuestra genética o cómo puede adaptarse nuestra genética al medio ambiente. Como bien dice Carolina, hay una expresión de genes, consecuencia de una necesidad. Sí. ¿Alguna pregunta tenéis? ¿O muchas? Sí, Muchas. Muchas. Yo voy a preguntar una más también. Me gustaría que les explicaras la diferencia que hay entre un alimento y un alimento nutricéutico, por ejemplo, ¿no? El concepto de alimentos que tienen un valor añadido en la alimentación. A ver, un alimento nutracéutico es aquel alimento que, además de ser un alimento beneficioso de por sí, porque contiene hidratos de carbono, lípidos y proteínas, tiene algo más, tiene algún aporte más beneficioso, paliativo o preventivo de alguna enfermedad. Ejemplo de alimento nutracéutico: los yogures. Los yogures están compuestos por leche que está parcialmente digerida gracias a las bacterias que se utilizan, a las cepas que se utilizan para que puedan digerir parcialmente esta lactosa. Eso sería un alimento. ¿Qué hacen? Os suenan los alimentos probióticos, y los prebióticos también estarían dentro de ese alimento nutracéutico, que tiene algo más, no solo el beneficio de aportar energía, sino que además es preventivo de enfermedad. ¿Se le añade al alimento, se le añade algo? Puede que en industria, es que claro, ahí hay una controversia importante para el industrial alimentario. Es decir, un industrial alimentario saca productos nutracéuticos haciendo creer a la población que no existen. Sin embargo, ¿qué pasa con las nueces? Que os he comentado de las nueces. Las nueces tienen omega 3. Un puñadito que puede caber en nuestra mano, estamos hablando de 550 o 600 miligramos de omega 3, preventivas para las enfermedades degenerativas, futuras enfermedades degenerativas. ¿Y cuánta población ingiere nueces? Pensadlo vosotros. Claro, es decir, sí, claro, pero que hay que ser muy consciente de decir, este alimento no puede faltar en mi dieta, este alimento tampoco puede faltar en mi dieta. Claro, ahora también se lleva mucho el tema de la suplementación, el tema de la suplementación, un alimento en polvo, una leche en polvo que además está suplementada, el tema también de las proteínas, son proteínas de suero de leche que además están vitaminadas. Pues bueno, también tendremos que cuestionarnos, ¿es bueno, es malo? ¿Es bueno tener un exceso vitamínico en nuestro organismo? Sí. Dime. O sea que los alimentos nutracéuticos no es que sean producidos en industria, sino que No todos. Pueden ser de forma natural. Exactamente. El omega 3 se le puede considerar nutracéutico. Exactamente. Pero tú piensa que el marketing y la industria alimentaria tiene un gran poder sobre la población, y eso es lo que pretende. Pretende que tú consumas así de claro esos alimentos. Ahora bien, si tú eres conocedor de la nutrición, perfectamente sabes que lo que obtienes aquí, lo que obtienes tomando este alimento, lo puedes obtener tomando otro alimento. También es cierto que algunos están en cantidades bastante más elevadas de las que tú normalmente podrías tomar. ¿Vale? Entonces eso también habría que tenerlo en cuenta. Y a mí, hablando de la industria y del marketing y de que a mí lo que me gustaría saber es por qué no se regula. No se regula, sí está regulado, pero no es suficiente.
Quiero decir, hay cosas que son muy peligrosas. No exactamente, es decir ahí hay una regulación que nos ampara a nosotros y lo primordial para cualquier organización nacional es la seguridad de los ciudadanos. Entonces, hay un gran observatorio, habéis visto lo de las políticas, la vigilancia, la investigación. Aquí en Valencia tenemos, en Valencia ICESIC es un organismo que investiga, es decir, que detrás del lanzamiento de un producto hay un gran estudio y si ese producto se ha comercializado es porque se puede comercializar. Ahora bien, sí, pues dime. Yo ya sé que no se puede. Me refiero, no sé, pues por ejemplo a el Danacoles. No sé, vale. Para lo del colesterol. El Danacol. Vamos a ver, si una persona tiene colesterol, no se puede creer que con el Danacol le vaya a bajar. Y lo publicitan, como si... Justamente has puesto un ejemplo que el Danacol puede ayudar. ¿Cuál es el efecto del Danacol? El Danacol contiene componentes que tienen la función de cuando llegan a la zona absortiva, emulsionan las grasas y vía fecal se eliminan. Esa es la función que tiene el Danacol. Es la misma función que tiene... ¿Qué lleva aparte de lo que puede llevar un yogur? Los componentes, los fitoesteroles, por ejemplo, que son los que tienen la capacidad de emulsionar las grasas, claro, y arrastrarlas hacia el intestino, que no se absorben esas grasas y por lo tanto los eliminamos vía fecal. De hecho, creo que, no sé si es en el Danacol, pero hay determinados productos que dice no consumo más de uno diario. Exactamente. Porque la recomendación... Sí, hay una recomendación detrás de eso, y tampoco le puedes dar un Danacol a un niño, porque, por ejemplo, estaría emulsionando unas grasas que un niño, por ejemplo, podría necesitar. Ese efecto que tiene el Danacol a nivel absortivo es el efecto que tiene algún fármaco del mismo estilo, fármacos para el colesterol. Pues hay fármacos que actúan a nivel hepático, pero nada que ver. Hay fármaco y fármaco, pero el fármaco que actúa a nivel intestino actúa de la misma manera, actúa emulsionando esas grasas y llevándoselas. Sí, eso es cierto, precisamente en el Danacol. No sé si podemos buscar otro ejemplo para lo que me estabas comentando de ese marco legislativo. Mira, el Actimel. El Actimel carece de efectos para el resfriado. Exactamente. ¿Por qué? Porque mientras el Actimel sale, se comercializa y detrás de esa campaña publicitaria, se comercializa. ¿Por qué se comercializa? Porque es apto, porque no es un alimento perjudicial. Exactamente. Ahora bien, todos esos beneficios adicionales que se le atribuyen al Danacol son ciertos para poder plasmar en su etiquetado que aporta beneficios. Ellos lo hicieron sin consentimiento legal. Y como lo hicieron sin consentimiento legal, después de que salieron toda la investigación y se observó que el Actimel no hacía esos beneficios, tuvieron que quitar esa campaña. Claro. Pero claro, que ganó, exactamente, pero es que ellos juegan con eso. La industria alimentaria... yo creo que a eso se refería Nieves, que eso es lo que me ellos refiero. ganan, pero no hay nadie que... Pero en la Actimel aún se publicita, sale además claro, no es perjudicial. Tú piensas que un organismo público... Ella está diciendo que sí que utilizan esa publicidad engañosa de los efectos Claro, que tiene, claro. y eso es lo que debería estar más regulado, porque aunque sí que es cierto que luego hay estudios durante ese tiempo que pueden pasar años o meses, Claro, estás engañando a la población. Sí, pero siempre todo sistema tiene siempre un pequeño vacío legal, y los hay más, hay más vacíos legales. O sea, traslado la publicidad, como estábamos hablando de publicidad, traslado el don algodón, que es para la casa, que no pasa nada, con la alimentación, que sí que pasa.
y hay verdaderas barbaridades. Mira, ahora. efectos perjudiciales, un alimento que está comercializado difícilmente puede tener efectos perjudiciales. ¿Cuándo puede tener efectos perjudiciales? Todo alimento comercializado, industrializado o no, puede tener efectos perjudiciales. Si un niño abusa de la bollería, si un niño abusa de azúcares, va a tener efectos perjudiciales, a la corta o a la larga. Si abusamos de, algo comercializado, bueno, el donut está comercializado y sin embargo, a que nadie habla de la comercialización de un donut, de los azúcares que tiene un donut y las grasas saludables que tiene un donut. Y la mamá que le da bollería a todos los niños, todos los días a un niño, en la merienda, porque o no está en casa, o es más cómodo comprarlo que hacerlo, esa gran cantidad de grasa saturada, cuando ese niño, si tiene 5 años a tomar bollería, cuando tenga 50, ¿cómo están sus arterias? Sus arterias tienen un diámetro, el diámetro de la arteria se ha hecho pequeño, porque el colesterol se pega a las paredes de la arteria. Y es peligroso cuando se produce una inflamación. Y ahí están las enfermedades, síndrome metabólico, por ejemplo, y hay una inflamación. En el caso, por ejemplo, de los antioxidantes, ahora están bastante de moda. Muchos alimentos con muchos antioxidantes. Sí. Pero es que no estoy seguro, es verdad que no se pueden asimilar todos. Quiero decir, tú tomas una dosis de antioxidantes y el cuerpo asimila una cantidad al día. Aunque te tomes 100 gramos, no te vas a asimilar los 100 gramos de antioxidantes. No, pero seguro que asimilas más que si tomas 50. Yo tengo una compañera que tuvo una hemorragia por un exceso de vitamina C, por ejemplo. Quiso probar para ver si podía paliar otros efectos y tuvo una hemorragia. ¿Por este lado? ¿Una hemorragia interna? Sí. Tuvo una hemorragia por el exceso de vitamina C, imagínate. Ahora. ¿Pero por qué se la tomaba? Sí, claro. ¿Son buenos los antioxidantes? Claro que son buenos. Creo que la dosis, por mucho que la aumentes, su beneficio no va a ser directamente proporcional a la dosis. No, exactamente. No es proporcional. Pero tu absorción, sí. Exacto. Tu absorción. Se elimina por la orina, no por... Claro. A eso me refiero. Sí. Antioxidantes, todo con antioxidantes. Hay una merienda y luego la mitad los estás echando. La mitad los estás echando y los que no, que no todos podrás, pueden pasar de ser anti a prooxidantes. Y de eso también hay estudios. Hay estudios que un antioxidante en exceso en tu organismo puede pasar a ser prooxidante. Sí. ¿Qué opinión se merecen los productos ecológicos? Y no sé si conoces esta JM Mulet. ¿Suena? Sí. Me suena. No, es que no es contra... Sí, ¿Quién? ¿Tú? No, JM Mulet. JM Mulet está en contra de los ecológicos. Mira, los productos ecológicos también es otro tema muy controvertido. ¿Por qué? Porque, primero, hay que definir producto ecológico. ¿Es producto no manipulado? Responde. ¿Crees que es producto no manipulado? Entonces, cuando hablamos de ecológico, ¿de qué estamos hablando? ¿De que no tiene pesticidas? Vale, no tiene pesticidas, pero es que tenemos más riesgos ambientales aparte de los pesticidas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la aflatoxina? La aflatoxina es un tóxico que tú no tratas y puede salir una plaga. Es decir, que producto ecológico. Pregunta también, ¿tiene más vitaminas un producto ecológico? Es cierto que trata de ser manipulado. A mí hay algunas cosas que me gustan. Trata de ser manipulado para que tenga más sabor, para que sea más beneficioso. Pero no en todo se consigue. En algunas, si hablamos de cereales, que son los peligrosos por la aflatoxina, pues ahí corremos un riesgo. Cosa que
un trigo que no es ecológico, como está tratado, pues sabemos que aflatoxinas no va a tener. Pero, por ejemplo, en las carnes, ¿no? Menos antibióticos. Por ejemplo. En las carnes sí es Por ejemplo. pollo tratado con Sí. maíz, pues no lo mismo, pollo Sí. con hormonas, con antibióticos. Las hormonas actualmente, se hablaba de las hormonas, pero no sé qué utilizan ahora, la verdad es que no sé qué utilizan para que se produzca el crecimiento rápido, pero están muy observados, ¿eh? El tema de carnes y tal está todo muy observado. De todas maneras, hemos visto también la recomendación de las carnes, están muy poco recomendadas, justas. Tenemos que tener una alimentación muy variada. ¿Para qué tenemos que tener una alimentación muy variada? Que fue el enfoque de este año pasado. Pues porque a lo largo de mi vida, si voy a consumir 150 millones de kilos de alimento, tendré que recoger una menor cantidad, voy a hacer lo posible para recoger una menor cantidad de tóxicos o de metabolizar la menor cantidad de tóxicos. El vegetariano, mira, antes los campos se abonaban con productos nitrogenados, ahora se usan menos los productos nitrogenados. ¿Para qué son los productos nitrogenados? Para que la hortaliza o la verdura crezca. A medida de que esa hortaliza va creciendo y con el sol, se producen una serie de reacciones químicas que posiblemente ese alimento, cuando tú lo recojas, tenga una poca cantidad de nitrógeno. Pregunta: ¿una col muy verde? ¿Una col madura? ¿Una col muy blanquita? ¿Qué col tiene más nitrógeno? Otra cuestión, es decir, que podrías cuestionar un montón de cosas. Claro, si el producto nitrogenado sirve para que el alimento crezca y ese todavía es muy tierno, no ha crecido del todo, no ha madurado del todo, por tanto, contiene producto nitrogenado más que el que ha crecido. ¿Qué ocurre con el producto nitrogenado? Que cuando lo ingerimos, en nuestro metabolismo aparecen los nitratos, y los nitratos son cancerígenos. A lo largo de toda una vida de un vegetariano, el vegetariano contiene en su organismo más nitrógeno que una persona que no es vegetariana y come de todo. Entonces hay que ser muy cauto cuando uno se hace vegano, cuando uno se hace vegetariano, hay que ser muy cauto y hay que saber mucho. Yo soy nutricionista y yo no sé si decidiría ser algo extremo. No lo sé, porque es muy bonito vivir. Vivir es muy bonito. Entonces, si nuestra alimentación tradicional aboga, esa alimentación saludable aboga para que sea variada, hagamos caso, que sea variada y atiende bien a la recomendación, porque la recomendación, nuestra sociedad ingiere mucha carne y la carne, cuando se metaboliza, también produce tóxicos. Muchos alimentos producen tóxicos. De todas maneras, nuestro organismo está diseñado para que ese tóxico se transforme, pase de insoluble a soluble y puedas eliminarlo vía orina. Es decir, tenemos un cuerpo muy bien diseñado para todo, pero ¿y si algo por tu genética algo falla? Entonces, ¿qué es lo mejor? Variado. Carne, la que dice, carne roja. La carne roja está, yo no sé cuánta carne roja comerá la gente, pero está pautada 2 veces al mes, 3 veces al mes, no más. ¿Cuánta carne roja come la gente? Bastante más. Y los fiambres y embutidos están pautados una vez a la semana. ¿Es verdad que la población toma una vez a la semana o 2 embutido? No es cierto tampoco. Claro, entonces ya de entrada, poca es la población que cumple con la recomendación. La pirámide alimentaria debería estar pegado en nuestro frigorífico de continuo y siempre estar pendiente, no obsesionado, es distinto, siempre estar pendiente, a ver, mi dieta, y por eso os he puesto un patrón, un modelo de dieta, cómo tiene que ser mi comida: hidrato de carbono, un poquito de proteína. ¿Cuántos gramos te has fijado en los gramos que tenía a mediodía?
¿Cuántos gramos había de proteína? Había 50 gramitos de proteína. ¿Sabes eso lo que es? Es un trocito así. La mitad de un filete. La mitad de un filete. Y por la noche entero. Exactamente, por la noche lo que ocupa tu palma de la mano. Eso es el filete que deberías comer por la noche. También, exactamente. Sí. Es comentar de la carne, de que la situació de que menja massa carn, perquè la majoria de menjar de dinar hi ha molta carn, sí. en la com s'hi poses carn, en la com s'hi poses carn... Eso es, és aixina. Per això, nosaltres sempre recomanem que a migdia, per exemple, en un plat de migdia, no és necessari, la gent no té costum de cuinar en verdures, sols en verdures. Tenim un paladar, un umbral en el paladar excessivament alt, però comportament alimentari. Què em parla de comportament alimentari? Comportament alimentari que estàs fent des que naixes. Si la teua mamà, que és la que més te vol en este món, que no n'hi ha cap de dubte, t'ha donat sucre des de xicotet, no ho ha fet bé, perquè el teu umbral és alt pel sucre. De manera que tindràs 4 anys i t'agradarà el sucre, 10, 12, 14, 20, 22, 30, 40, 50, i t'agradarà el sucre. Si resulta que la mami nos ha donat poc de sucre, que, pobra dona, de forma inconscient, però és que són les vivències, això que han parlat de costum, que se passa de generació en generació. Entonces, ¿para qué están las políticas nutricionales, los nutricionistas? Para anar modificando todos esos costumes. Entonces, antes no se cuinaba, no se concebía un arroz caldós sense un poco de conillo, sense un poco de pollastre, y sin embargo ahora sí, nosaltres els nutricionistes pensem que és això el que tindrem, i per la nit ja te menjaràs la proteïna que el teu cos està, diguem, en stand-by, no està consumint energia o està consumint la mínima energia perquè els teus òrgans estiguen funcionant i està gastant el resto de l'energia per a fabricar enzims, fabricar antioxidants, per a fabricar-los, no, per a fer la funció. És a dir, que quan estem dormint, el cos està fent moltíssimes funcions. Una pregunta entre el azúcar y la sacarina. Sí. Porque se supone que no más sacarina cuando toman azúcar, pero luego está quien dice que la sacarina es todo químico, y que al final es malo. Buena pregunta. Vale. ¿Has visto alguna vez algún reportaje de cómo se obtiene el azúcar? Te invito. Cuando puedas, te invito a que lo busques. Creo que, ¿cómo se llama esta cadena de televisión? Discovery Max, exactamente. Si alguna vez tienes ocasión, busca por Discovery Max cómo se obtiene el azúcar. Te responderás. ¿Y el azúcar moreno? El azúcar moreno, la forma de obtención es la misma. Si estamos hablando de qué es mejor o qué es peor, el azúcar moreno lo que tiene es que como la procedencia es distinta, pues tiene algo más de vitaminas, el azúcar moreno. El azúcar blanco es vacío, completamente vacío. La sacarina es sintético, obtenido en un laboratorio químico. ¿Y qué opinas de las cosas? Aclaramos, cada uno nos dice. Pero mira, es una asignatura en el colegio desde los 8 años. Exactamente. Lo más importante es tener juicio crítico. Mira, yo hago educación alimentaria. Sí. Yo trabajo con educación alimentaria en niños de corta edad. Y es cierto que desde esa corta edad deberían ir aprendiendo, pero no aprender ya pautas, ni aprender conceptos, nada de nada. Tener juicio crítico, exactamente, tener juicio crítico. Eso que tú me acabas de preguntar, cuando alguien te dice algo así, uno se tiene que cuestionar antes de hablar, pero ¿cómo se obtiene el azúcar blanco? Si requiere unos procesos impresionantes. Requiere el uso de un montón de componentes químicos para poder extraerse ese azúcar. Respecto a la stevia, ¿qué opinas? La stevia es muy moderno ahora. Eso es muy moderno Vale, ahora. entonces que venden por ejemplo, en Mercadona que te dice stevia, y luego miras y tiene 0,0
o 0,03 de la planta de la stevia. Los demás son todo componentes, pues como la sacarina, que yo consumo sacarina de líquido. Pues entonces tiene de natural ese 0,0,0. O sea, y entonces te tomas la sacarina y tiene lo mismo que la stevia, ¿no? Eso, no siempre, no todo tiene la intención no todo está hecho con la intención de engañar al consumidor. Respecto a la stevia pura no podrías consumirla porque es muy amarga. Al final tiene un regusto amargo que no es nada palatable, no es nada agradable. Sí, es muy amarga. Entonces, Y la usamos para endulzar. claro, sí, pero es que es igual que la sacarina, La sacarina, si tú te pones un poquito de sacarina, endulza. Y si te pasas con la sacarina vas a notar ese regusto amargo. Con la stevia sucede lo mismo. Lo que pasa es que la stevia, si buscamos el poder edulcorante de las cosas que todas están con respecto al azúcar, el azúcar blanco tiene un poder edulcorante de 100. La sacarina tiene un poder edulcorante mucho mayor que 100, es decir, que todo es respecto al azúcar blanco. Y la stevia, no sé en qué punto estará, pero tiene un poder edulcorante mayor que la sacarina. Y necesita estar mezclada para que sea palatable y para que sea vendible. Al respecto de eso, el pan de centeno, muy buena harina que se utilizaba antaño. Pero, ¿alguna vez habéis probado el pan de centeno? Es un mazacote que tirarías a uno y podríamos abrirle la cabeza a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mezclamos la harina de centeno con alguna otra harina, ese pan de centeno cobra otra consistencia. La stevia pasa igual, lo mezclan con el componente químico y tiene Porque ese 0,02 claro, que sí que es la planta. claro, Que es igual para que tenga aceptación, porque si no, no tendría Entonces, la aceptación. sacarina líquida La planta en casa. Sí. Y es un dulzor, es una cosa. Es carapaya y la Unión Europea tuvo mucho. La Unión Europea no podía darle autorización. Ha habido dos productos que esto lo dijeron en el IATA, en el Consejo. La stevia y la quinoa han tenido y la chía, esos dos productos han tenido problemas regulatorios con la Unión Europea, porque la Unión Europea pensaba que si entraba, por ejemplo, la quinoa, que se ha demostrado que tiene unas proteínas de alta calidad, pues iba a desbancar otros productos. Y luego tanto la chía con el omega 3, que también tiene mucho, y la stevia con el poder edulcorante porque tiene un bajo índice glucémico. Claro. La sacarina, a diferencia de la sacarina con el azúcar, que son moléculas completamente distintas, es el índice glucémico. Es decir, el azúcar, mientras el azúcar eleva nuestro índice glucémico, que es nuestro azúcar en sangre, la stevia o la sacarina no elevan el índice glucémico. Por eso los diabéticos, para que no les eleve la glucosa en sangre, toman preferentemente la sacarina. y no es perjudicial porque es en bajas dosis. Ya hace años salió un estudio respecto a la sacarina y habló porque eso también lo pregunta mucha gente de a pie, y en ese estudio, al final, los resultados del estudio dieron cáncer de vejiga en las ratas en las que se investigó la dosis alta. Pero, exactamente, cuando se comercializa la sacarina, ya se establecen las dosis necesarias, las dosis de seguridad para que el ser humano, a lo largo de toda su vida y consumiendo una gran cantidad de sacarina, no produzca lo que produjo en las ratas. Es decir, las ratas tenían unas dosis elevadas, no elevadísimas. Cuando tú quieres ver qué efectos produce un componente en ¿qué efectos produce un componente en estos animalitos de investigación? Tienes que dar dosis muy elevadas, porque la vida de estos animalitos no es la nuestra. Nosotros vivimos 60, 70 años, tenemos una esperanza de vida larga. Sin embargo, un animalito de estos, ¿qué puede vivir un animalito de estos? Pues no sé, 4 años, 5 años, 10 años.
Vale, entonces tenemos que, en ese tiempo que dura el animal, tenemos que multiplicar las dosis y acelerar. No solo acelerar porque el animal tiene una esperanza de vida, es decir, una duración más corta, acelerar porque cuanto antes salgan resultados. Aún así, ahora hay mucha legislación, sobre todo también para el uso, sobre la seguridad y el buen uso de los animales de investigación. Cristina, una pregunta. Sí. ¿Qué opinas de la dieta paleolítica? ¿Qué es la novedad? A mí no me gusta. A mí no me gusta. No me gusta porque comer. Explica qué es eso, porque Sí, para los ciudadanos de a pie ya... Vale. A ver, espera, porque esa novedad yo no la, digamos que no la tengo. Es la dieta que utiliza mucho alimento crudo, ¿no? Aparte. Y cuéntame un poco, ¿qué sabes? ¿Qué sabes de la dieta paleolítica? La dieta paleolítica básicamente se basa en, digamos, en alimentarse como lo hacían los antepasados paleolíticos. Vale. Entonces prioriza mucho el alimento crudo, mucha carne, mucho huevo y mucho trigo. Huevo no, o sea, lo que son cereales y cosas así. Salir a cazar, vamos. Sí, claro. La primera pregunta. Hemos visto los patrones de alimentación y hemos visto que son evolutivos, ¿verdad? Pues entonces dejemos de la dieta paleolítica, porque no estamos en el paleolítico, ni hacemos las mismas cosas, no dedicamos lo mismo. La dieta paleolítica lo que tiene es mucha proteína. Proteína necesaria. Los artistas de élite nos lo están vendiendo como chulo. Pues la dieta paleolítica tiene sus riesgos. Elevada cantidad de proteína, elevada formación de urea, elevada formación de producto nitrogenado. Y más ahora, que antes por lo menos... Claro, antes por lo menos el animal que corría por el monte sano, no, la dieta paleolítica, además, nuestro organismo no está diseñado para romper los alimentos en crudo, no todos. Cuestan más de digerir las verduras, cuestan más de digerir las carnes en crudo. Madre mía, si eso son fibras musculares que cuestan de digerir. Es mucho mejor, mucho más saludable para el estómago los alimentos cocidos. Además, eso es peligroso, ¿no? Porque tomarte la carne cruda, eso... Si tuviese... Sí, o sea, si la cogen tal cual... no pasa ningún tratamiento y No, sí. Te refieres a en este momento la dieta paleolítica de ahora, la que supuestamente se lleva ahora, no la que se lleva ahora. Hombre, claro. Los alimentos de procedencia son los mismos que los tuyos, simplemente es que la técnica culinaria ahí se les ha pasado. Pues sí, no, ya Yo lo que quería decir antes con respecto al azúcar es que nos hemos cuidado bastante y ha habido mucha información sobre no pasarse con la sal y sin embargo hace un mes salió un informe que el azúcar está contraindicada para la gente hipertensa y con problemas cardiovasculares. Sí. Que muchísima gente no lo sabe, claro. No lo sabe mucha gente, porque los efectos los tienen sobre los triglicéridos. El azúcar aumenta los triglicéridos y el colesterol. Pues eso es lo que me refiero cuando he hablado antes, muy poca información. Pero es que ese tipo de información es algo compleja. Eso salió en el periódico. Sí, una vez. Sí, pero yo ahora he dado muy poquita información. Seguimos sin... son todo procesos metabólicos, son todo reacciones químicas. ¿Cómo podría yo ahora explicar por qué? No, a mí no. A la gente sí. refiero el médico de cabecera. El otro día decía yo lo mismo. El médico de cabecera va a un hipertenso y le envía las pastillas y coma usted sin sal. Pero no le dice nada de la gente. Sin sal tampoco es demasiado recomendable comer sin sal. Pero sin sal adicional. Sin sal adicional. Los alimentos contienen cloruro sódico.
¿vale? Sin sal adicional. Sí, pero no te habla de la... No, dice, no, porque realmente el campo de la nutrición no es el del médico de cabecera. No. Pero es el que trata esas enfermedades. Ya, nosotros, claro, nosotros tendríamos que estar ya introducidos, digamos, y incorporados en el sistema sanitario, cosa que todavía no estamos, porque hacemos falta por todo ese tema. El médico de cabecera no puede pararse a dar tanta explicación porque tiene unos protocolos que cumplir, al día tiene que tiene que ver X pacientes, y ese médico de cabecera ya no es porque quiera o porque no quiera, es porque lo tiene establecido así en su trabajo. Sí, es lamentable, eso es lamentable. Porque el negocio del azúcar se acabaría. Cuando sale azúcar era española, ahora que hay lo que decía Nieves, ¿qué hacemos si es tan perjudicial el azúcar? Ahora sale el azúcar de esta noche. El azúcar es perjudicial porque da colesterol y sube los triglicéridos. Claro. Al día siguiente nadie consumiría azúcar. No. O al otro, o al mes. La carga multifactorial, ¿qué hacemos con la carga multifactorial? Es que no es tan fácil. Se acaba a corto plazo o a largo, pero se acabaría. Sin embargo, la sacarina... No. Bueno, pero es así. Es que eso también es lamentable, pero los seres humanos somos así. Tenemos una fuerte carga multifactorial. Por eso la importancia de todo eso que os he explicado, porque tú tienes una conciencia alimentaria importante, pero en general la población no tiene esa conciencia alimentaria, y ya hemos dicho que es educable, pero es muy difícil. Pero igual que en el paquete de tabaco pone fumar puede matar, en el paquete de azúcar española, bajo consumir azúcar, puede producir a largo plazo esto. Es que eso no lo pueden poner en el tabaco. Está claro. Pero es que no fume porque no quiera, pero a lo mejor no. Yo veo el azúcar y voy a prefiero el azúcar, no. Pero a lo mejor no. eso ya la conciencia que hay gente que por no tomar azúcar no se echa azúcar en el café, pero luego toma bollería y por ejemplo. Pero es lo mismo, pero yo estoy a favor de carne. Yo creo que hay mucho negocio por el medio. Claro, pero es que nos ha tocado vivir este tiempo, es así. Es como la población que vivió Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Nosotros vivimos la industrialización alimentaria, porque hay tanto alimento precocinado, sí tiene grandes cantidades de sal y es perjudicial también a nivel cardiovascular. Y más todavía, ¿y por qué los alimentos precocinados no están diseñados y hechos para que sean una ración? Es decir, un alimento precocinado, buscas un paquete de una lasaña. ¿Cómo es de grande una lasaña, por el amor de Dios, si una lasaña tiene ración y media? Una persona se compra una lasaña, y esa lasaña se han pasado muchísimo con la ración alimentaria. ¿Qué provoca? Sobrepeso, porque esa lasaña, si a ti te va a sobrar lasaña y la vas a tirar, y no tienes conciencia de tirar porque no debemos tenerla, te la vas a terminar. Eso en Estados Unidos, las big hamburguesas empiezan a prohibirse. Aquí no. Aquí si te vas a McDonald's, creo que tienen promociones de hamburguesas que llevan 2 hamburguesas dentro. Por favor. Con bacon y queso. Increíble. Eso sí tendría. Claro, la de eso no se puede controlar. Claro, eso no se puede controlar. Algo a decir es que estamos en una etapa de una industrialización alimentaria espectacular, y al mismo tiempo no tenemos una concienciación social, porque si la conciencia social fuera que McDonald's vende la triple lista de hamburguesas y no vendiera ni una, pues al día siguiente McDonald's dejaría de hacerla. Eso es. Pero es que va más deprisa la industrialización alimentaria que nuestro comportamiento alimentario, dado por la fuerte carga.
De la publicidad. De todo, de tus vivencias, desde que eres pequeña, a lo que te han educado, que has vivido, que has visto, zona geográfica en la que resides, ese entorno, claro. Sí, pero si has tenido una educación muy crítica, puede haber... Exactamente, claro. Pero todos no somos igual. Todos no somos iguales. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? ¿Ya hemos acabado? Yo sí que tengo unas hemos acabado. Dime. No, es solamente ¿vale? Dinos el mensaje que nos quieres transmitir. El mensaje. Quien ponga este titular lo suspende. El mensaje está en torno a las conclusiones. El mensaje está en torno a las conclusiones porque lo que debemos hacer es tener juicio crítico para poder proponer y conseguir una alimentación saludable a lo largo de nuestra vida. La alimentación a lo mismo que a toda nuestra vida. Sí, concienciación de alimentación saludable en toda nuestra vida. Porque todos salimos de fiesta, comemos algo más que no es lo habitual, pero después está la vuelta a la normalidad. Entonces, eso, la conciencia, la buena conciencia de seguir con una alimentación saludable será lo que te permitirá volver a la normalidad. Claro. No sé si llaman la dieta, pero el detox. ¿La dieta qué? El detox. El detoxificar. La dieta, una dieta de detoxificación. Que ahora Es como la dieta que sigues, tienes mucha fruta, alimentos muy ligeros. un día o dos, después de pasarse o algo así, pero No, a ver, a mí no me disgusta. No me disgusta. A ver, ¿por qué? Porque cuando metabolizamos los alimentos se dan una serie de reacciones químicas y en esas reacciones químicas se van soltando unos metabolitos. Esos metabolitos, si tu organismo no los quiere, ya es capaz de transformarlos para eliminarlos. Entonces ahí hay una faena. ¿Quién hace esa faena? Tu hígado. Cuando tenemos un día de frutas, un día de ayuno o cuando decidimos ayunar, claro que podemos evitar formar metabolitos, claro que podemos, es como un reset. Entonces, esas personas que, no sé, se atracan el fin de semana y quieren hacer reset lunes y se vuelve a atracar el fin de semana y vuelve a hacer un reset el siguiente lunes, eso no. Pero tú pues no sé, que has ido de vacaciones, vuelves de vacaciones y dices, bueno, voy a retomar un poco, para hacer ese cambio estaría muy bien ese ayuno. Ese ayuno. Hay culturas como aquí, claro. Sobre todo en América. Sí. No, a ver, tampoco. Sí, frutas y verduras, disminuir mucho las cantidades, caldos muy claros, caldos vegetales muy claros, verdura, principalmente caldos vegetales muy claros y muy poquita comida de origen vegetal, si puede ser toda de origen vegetal. ¿Por qué? Los alimentos de origen vegetal tienden a alcalinizar la orina. Cuando alcalinizamos la orina es mucho mejor, llevar una dieta alcalina que se consigue con las verduras que una dieta ácida. Una dieta ácida, para poder neutralizar esos componentes ácidos que fabrica tu organismo, ¿vale? Necesita tirar del calcio. Cuando tiramos del calcio, no creas que va a tirar del calcio que tienes circulando en sangre, porque el calcio que tienes circulando en sangre lo necesitas para vivir. Va a tirar del calcio de los huesos y se va a producir una desmineralización ósea.
con lo cual es mucho más sano una dieta alcalina. Ahora bien, no te vayas a los extremos. Cuando acabes si te has propuesto un día así bastante tranquilito, que sea un día tranquilito, que sea, pues no sé, 2 días, o incluso te diría yo que hay gente que sí lo lleva a mayores extremos, 3, incluso 4 días. Los pacientes que se someten ya lo diré, no, a colonoscopias, para que el intestino esté vacío, el intestino grueso, ascendente, transversal y descendente, intestino delgado. Vale. El objetivo previo a una colonoscopia, que es la introducción de un aparato visual por el ano para ver cómo está el intestino, si hay un posible cáncer, si hay pólipos, ¿vale? Ese intestino tiene que estar muy limpio. Y entonces, para eso se utiliza ese ayuno, para que la masa fecal pueda correr todo el trayecto de tu intestino grueso, puedas eliminar toda la masa fecal y que ese intestino esté limpio. Claro, un intestino limpio. Cuando un intestino tiene contenido fecal, el estreñimiento, ¿por qué es tan malo el estreñimiento? Porque la masa fecal, estamos preparados para que la masa fecal esté 1 día, 2 días, claro que estamos preparados, tenemos armas para procesos antioxidantes, pero muchísimo mejor si la masa fecal si tú no padeces estreñimiento, porque la masa fecal está poco ahí. Por ejemplo. Y el ayuno limpia el intestino, claro. Por ejemplo, estaría bien. ¿Qué quiere decir entrar en estado de cetosis? Entrar en estado de cetosis es no ingerir nada, no ingerir hidratos de carbono conduce a entrar en estado de cetosis. Y el estado de cetosis es cuando tu organismo ya no le queda hidrato de carbono para metabolizar y obtener energía, trata de obtener la energía por parte de las grasas. Cuando las grasas se metabolizan, forman cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos son capaces de alimentar a tu cerebro, pero son tóxicos en exceso. Por eso aparece dolor de cabeza cuando se entra en cetosis. Digamos que este método, eso es un método para adelgazar, porque no hay hidrato de carbono, tu organismo necesita energía y entonces empieza a metabolizar las grasas. Claro, ¿qué grasas va a metabolizar? Las que tienes almacenadas. Es una forma de quemar, de ir quemando esas grasas, pero no es la mejor manera de perder peso, para nada. Muy peligroso. Claro. Puede dar giras de pecho. Los cuerpos cetónicos no son buenos para nuestro cerebro, son tóxicos. ¿Alguna pregunta más? ¿No?